Hola hermanos, Dios les bendiga. Seguimos hablando acerca del desarrollo cristiano. El apóstol Pedro nos ha llevado a través de 5 virtudes, las cuales, poniendo todo el esfuerzo, debemos desarrollar como genuinos creyentes y por su gracia, por la gracia de Dios en nuestras vidas, porque esto va a revelar y va a ayudarnos a caminar en la madurez. Ahora llegamos a la sexta virtud, la cual es afecto fraternal. Es interesante que el apóstol Pedro vincula el desarrollo de las vidas de los creyentes y de las virtudes de los creyentes en ese desarrollo, y es Dios a través del apóstol Pedro quien nos habla, pero en ese desarrollo nunca es ajeno a la iglesia, y es lo que veremos en esta virtud que vamos a ver. Siempre el desarrollo de cada creyente está vinculado en la comunión con la iglesia, en ese proceso de crecimiento a la madurez. La virtud es afecto fraternal. Afecto fraternal es la palabra griega compuesta Filadelfia, la cual está formada por dos palabras a su vez. Filos, de fileo, que es amor, y adelphos, que significa hermano. Entonces, las virtudes que vamos desarrollando, en las cuales hay que esforzarnos, las vemos como de una parte individual en nuestra vida, pero llega el apóstol Pedro aquí y entonces él dice que debemos crecer en afecto fraternal. Y el afecto fraternal utilizado en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, siempre se refiere al amor hacia el pueblo de Dios. Significa amor por tu hermano. Particularmente se está refiriendo al amor a la iglesia de Cristo, a tus hermanos en Cristo, al pueblo de Dios. Quiero que veamos cada uno de los textos en el que en el Nuevo Testamento se utiliza el amor fraternal o afecto fraternal, porque vamos a descubrir aspectos importantes de esta clase de amor. El amor fraternal, el afecto fraternal, es decir, ser amante del pueblo de Dios, tiene su origen en la obra de santificación en el corazón del Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Uno de los textos que menciona esta frase, el primero que quiero referir, es 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 23, y dice lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, que el Espíritu Santo requiere el santificar nuestra vida, transformar nuestros corazones, nuestras conciencias, y tiene un propósito al hacer esto. ¿Cuál es este propósito? El que nosotros podamos tener un amor fraternal, amarnos unos a otros. Por eso es que decimos que ser amante del pueblo de Dios tiene su origen en la obra del Espíritu en el Hijo de Dios. De hecho, Juan en su primera carta afirma este principio y lo define como un sello, una garantía, una muestra de la genuina salvación. En Juan capítulo 3, versículo 10 al 11, por esto dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amémonos unos a otros, hermanos. Esta no es una afirmación para que el mundo en el que vivimos lo lleve a cabo y que haya paz en la tierra y cuestiones como estas. Amarnos unos a otros es un mandamiento dado a los hijos de Dios, los únicos que pueden ser capaces de hacerlo, y propiamente dicho, amarnos el pueblo de Dios, los creyentes unos a otros. Quien se rehúsa a hacer esto, Juan está diciendo, no es de Dios. Ahora, puede ser que sea una falta de madurez, rebeldía a saber que lo debo hacer, comprender que hay hermanos que a veces no somos tan fáciles de amar. Sin embargo, es un mandato del Señor y lo hace porque Él nos capacita para llevarlo a cabo. Quiere decir esto que si alguien no es capaz de amar a algún creyente, es porque no quiere o porque no puede
ya que el Espíritu de Dios no mora en él. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, el pasaje donde estamos leyendo. Por eso dice el apóstol Pedro que somos responsables de hacer evidente nuestra genuina salvación. Porque dice en el capítulo 1, versículo 10 de Segunda de Pedro, así que, amados hermanos, esfuércense para comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Y es cuando está hablando acerca de las virtudes que hemos ido estudiando. Es una manifestación de nuestra genuina salvación. Ahora, el segundo pasaje que también menciona acerca del amor fraternal nos enseña que ser amante del pueblo de Dios es un acto de la voluntad personal, tuya y mía, de aquel que desea obedecer al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Dice que es una decisión de la voluntad. Prefiriéndoos unos a otros en cuanto a honra. Honrar significa otorgar el valor a los demás. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿En qué esferas de tu vida se encuentran las personas a quienes más valoras? Es lamentable pero cierto decir que en muchas ocasiones hay personas que dicen, cristianos que dicen, es que yo tengo mis amigos fuera de la iglesia, en la iglesia yo no tengo amigos. Bueno, o es que estás siendo rebelde a algo que Dios está mandando, o es que eres inmaduro en el Señor, que vendría siendo el mismo asunto, o como dijimos previamente, es porque no eres capacitado para amar al pueblo de Dios. Pero si eres genuino creyente, debes amar al pueblo de Dios, debes preferir al pueblo de Dios, deben ser tus mejores amigos, y no porque seamos fáciles de amar, sino porque eres capacitado a hacerlo y porque es un acto de obediencia y porque tenemos el mismo Señor y el mismo amor y la misma mente, dice la Escritura. Un verso más que habla del amor fraternal nos enseña que ser amante del pueblo de Dios y el amar al pueblo de Dios debe permanecer aún en medio de las pruebas. Es un amor que debe ser permanente. Este texto es Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 3. Comienza diciendo lo siguiente el escritor: permanezca el amor fraternal, es decir, no lo abandonen. Esfuércense que persista el amor fraternal. Y luego explica el porqué y las condiciones. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Recuerde que ese amor fraternal se refiere al amor por otros cristianos del pueblo de Dios. Hospitalidad dice aquí. Luego dice el verso 3, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Debe de permanecer el amor en medio de las pruebas. Los presos no se refiere a que amemos a los presos, obviamente la última virtud que engloba el amor de Dios en nosotros. Nos habla de amar aún a nuestros enemigos, pero aquí se refiere a cristianos que habían sido puestos presos por causa de Cristo. Otros que habían sido maltratados y otros que andaban errantes por cuestión de las persecuciones. Y dice el el escritor de Hebreos, que tenemos que permanecer en el amor fraternal, hospedando, visitando a nuestros hermanos en situaciones de esa índole y aquellos que estaban siendo dañados físicamente, estar juntos y prefiriéndonos y amándonos. El amor fraternal, ser amante del pueblo de Dios, permanece en medio de las pruebas. Nos fortalece, de hecho, y es una muestra de madurez. Y por último, necesitamos profundizar en nuestro amor por el pueblo de Dios cada vez más. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 10, aprendemos estas tres cosas acerca del amor fraternal. Dice la Escritura lo siguiente: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba,
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El amor fraternal se aprende de Dios, de las Escrituras. Y a través de las circunstancias también, de alguna manera ellos habían comprendido plenamente acerca del amor fraternal, del amor por el pueblo de Dios. El amor fraternal se aprende, pero no solo es necesario aprenderlo, sino obedecerlo, llevarlo a la práctica. En el siguiente verso, versículo 10, nos da un segundo aspecto del amor fraternal. El primero es que el amor fraternal se aprende y debe ponerse en práctica, y el verso 10 dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Recordemos que Macedonia es mencionado en la carta de Pablo a Corintio como una región e iglesias sumamente pobres, en aflicciones difíciles. Y la iglesia de Tesalonicenses, su amor fraternal se extendió y ayudó a estas iglesias en Macedonia. Entonces aprendemos y entendemos que el amor por el pueblo de Dios no solo se aprende, sino que debe extenderse. No solo debe quedar en nuestra propia iglesia local, sino que tenemos que estar dispuestos a mostrar ese amor fraternal hacia el pueblo de Dios donde quiera que éste esté. Ya sea a través de las ofrendas misioneras, ya sea a través de el apoyo a otros que tú conozcas que tienen necesidad. El amor fraternal se debe expandir. Ahora, dice el verso 10 también, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Al igual que el apóstol Pablo a Tesalónica le dice a esta iglesia que había practicado un amor fraternal, un amor por el pueblo de Dios de manera genuina, que lo habían aprendido, lo estaban extendiendo, pero algo es muy importante, tienes que abundar en ello más y más. Al igual que Pedro, debemos poner toda diligencia, todo nuestro esfuerzo para hacer que esta virtud crezca en nosotros. El amor por el pueblo de Dios. Nunca podemos estar satisfechos en cuanto al amor y la honra para con el pueblo de Dios. Necesitamos crecer. Recordemos que el afecto fraternal, el amor por el pueblo de Dios, es algo que Dios nos manda a hacer por obediencia, es un acto de nuestra voluntad, es algo en aquello de lo cual nosotros tenemos que crecer aún en medio de las dificultades. Y el amor fraternal es algo que nosotros debemos practicar de manera constante y creciente porque es una identificación de nuestra salvación, es una identificación también de nuestra madurez. Crezcamos en amor fraternal. Que Dios les bendiga, hermanos.